bendiga. Vamos a continuar entonces viendo la primera aparición de Jesús. Esta es la segunda parte de este segmento de 3 videos que estamos viendo sobre la primera aparición de Jesús. Y vamos a hablar un poco ahora de cómo ocurrió la resurrección. Y después en el otro video vamos a hablar cuando Él realmente se aparece por primera vez a María Magdalena. Entonces, hablando un poco sobre la resurrección, la verdad es que nadie estaba presente en la tumba cuando Cristo resucita en el sepulcro. Solamente Dios sabe la hora exacta de la resurrección, pero sabemos que era de madrugada, todavía estaba oscuro y probablemente ocurre entre las 6 y 6:30 de la mañana. Lo que sí sabemos de la resurrección es la verdad que habla la palabra acerca de la resurrección en general, de cómo va a ocurrir para nosotros como creyentes. Y en 1 de Corintios 15:52 dice que va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos es 0.3 de segundo. Muy rápido va a ocurrir la resurrección. Y así probablemente fue la resurrección de Cristo. Instantánea, extremadamente rápida. La piedra fue removida antes del amanecer, no para que Jesús pueda salir, sino para que las personas que fueran a evidenciar pudieran entrar a Cristo y ver que a Cristo la muerte no lo pudo contener, ya que de otra forma, si no hubiera el ángel removido la piedra, nadie hubiera entrado a la tumba a ver que estaba vacía. No solamente el ángel removió la piedra, el ángel se sentó sobre la piedra para que a nadie se le ocurriera cerrar esa piedra otra vez. Quizás los guardias se levantaban y decían, ¡ay! Está abierta, vamos a cerrarla, vamos a resellarla, él está ahí todavía. No. De aquí de esta piedra no me para nadie hasta que la evidencia no sea clara delante de todo el mundo. Nadie va a cerrar esta tumba otra vez. ¿Cuál fue el orden de la resurrección que muestran según los evangelios? Primero se resucita y se presenta a María Magdalena, luego a las otras mujeres. Eso es lo que estamos viendo ahora. La aparición después a los discípulos de Maús, que será la que viene después. La aparición a Pedro, que hablaremos cortamente de eso porque la Biblia no especifica cómo ocurrió esa aparición a Pedro solo. La aparición a los discípulos, a los 10 discípulos, luego a 11 discípulos, luego se presenta en el mar de Tiberias, donde tiene la conversación con Pedro de si realmente lo amaba. La aparición en Galilea y luego la ascensión de Jesús. Eso es lo que vamos a ver en esta serie, básicamente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las mujeres que vienen a la tumba. ¿Quiénes eran estas mujeres? Y yo les exhorto que paren el video y lean ustedes mismos los 4 evangelios y lo que dicen sobre la resurrección, sobre estas mujeres, porque hay que leer los 4 evangelios para uno entender realmente qué pasó. Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12 y Juan 20 del 1 al 10. Léanlo, porque cuando uno lee todos los recuentos, que uno realmente entiende la historia de cómo ocurrió la resurrección de Jesús. La primera en aparecer en la tumba, según Juan 20, fue María Magdalena. Y las otras mujeres llegaron después a la tumba. Todos los evangelios dejaron claro la evidencia de la resurrección y todos cuentan estos hechos. Yo le voy a leer Lucas 24 del 1 al 12, pero como le dije, léanlo los 4 para que realmente entiendan cómo ocurrió la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, esto es Lucas 24 del 1 al 12, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos.
Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos los demás discípulos, y era María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ella, no les creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Quién eran estas mujeres? Nosotros vemos a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo, la cual conoceremos un poco de ella más adelante cuando hablemos de los discípulos de Emaús. Venía Salomé, y la otra María, que puede ser la madre de Zebedeo, de Jacobo, porque ella también la vemos a los pies de la cruz, igual que Juana de Chuza, el cual su esposo era un mayordomo de Herodes Antipas. Salomé estaba ahí también presente cuando Cristo fue crucificado. Estas mujeres jugaron un papel importante en el ministerio de Jesús. Ellas ayudaron grandemente con el sostenimiento y el mantenimiento de los discípulos. Ellas se dieron a sí mismas, ellas dieron de sus bienes, ellas estaban ahí a los pies de Jesús al morir. Ellas siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo a ver dónde ponían el cuerpo de Cristo. Estas eran mujeres devotas, eran mujeres que amaban a Cristo grandemente, y probablemente María Magdalena era la principal entre ellas y el líder del ministerio de mujeres, porque a María, cada vez que se habla del grupo de mujeres, María siempre la ponen primero en la lista. Igual que a Pedro, cuando se mencionan los 12 discípulos, Pedro siempre se menciona primero. Entonces, pasado el día de reposo, es decir, sábado después de las 6 p.m., María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana de Chuza, Salomé y otras mujeres fueron a comprar especies y para ungir el cuerpo de Jesús una vez más. Ellos no fueron en la mañanita, todo estaba cerrado, probablemente a las 6 de la mañana. Entonces ya fueron el sábado en la noche, compraron lo que iban a necesitar para ir tempranito el domingo a ungir el cuerpo. Entonces, camino a la tumba, ellas no estaban esperando ver a Cristo resucitado. Ya habían 3 días de su muerte, prácticamente. Ya el cuerpo estaba desfigurado, ya estaba maloliente, lleno de líquidos, edematizado, con la piel desintegrándose. Eso es lo que ellas esperaban. Ellas querían honrar a Jesús hasta el último momento. Esta piedra era tan grande que ellas ni sabían cómo la iban a abrir. Y estaban discutiendo esto. ¿Cómo es que vamos a abrir esta tumba? Ellas no tenían idea de la guarda romana puesta delante de la tumba, ni del sello romano en la roca. Ellas no sabían que no se le iba a permitir entrar y ungir el cuerpo de Cristo, y que solamente un alto oficial romano podía romper ese sello. Antes de las mujeres llegar, en Mateo 28, dice la Biblia que hubo un gran terremoto y un ángel descendió y rodó la piedra. Mira lo que dice Mateo 28 del 2 al 4. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias se desmayaron y al despertar probablemente, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo. ¿Por qué? Porque las mujeres nunca los vieron a los guardias. Nunca los vieron. Este terremoto ocurrió antes de que llegaran las mujeres. Cuando ya llegaron, ya no estaban los guardias, ya la piedra había sido removida.
Entonces, la otra pregunta es, ¿llegaron todas las mujeres al mismo tiempo? Para entender esta historia, como le dije, hay que leer los 4 evangelios y lo que dice de esta parte. Porque la combinación de los 4 es que nos da el recuento más fidedigno de los hechos. María se adelantó a sus amigas, según Juan 21, y llegó cuando todavía estaba oscuro y ya la piedra había sido quitada. Y aquí comenzamos a ver un poco, vamos a ver más adelante a María, pero vamos a conocer un poco sobre el amor. Vemos un poco sobre el amor que María tenía por Jesús. Ella no podía esperar llegar a la tumba y honrar a su Mesías, a su libertador, a su sanador, a quien ella amaba entrañablemente. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, a Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella no vio al ángel, ella ni entró a la tumba. Ella corrió donde Pedro y Juan y pensó que se habían robado el cuerpo de Jesús, y esto le dijo a los discípulos. ¡Terrible! María estaba en shock. Alguien profanó la tumba de Jesús. Ella ni siquiera fue a ver y confirmar si estaba ahí. Ella asumió, sin ningún tipo de evidencia, que el cuerpo no seguía en el sepulcro. Ella no sabía que quizá otro discípulo había llegado, abierto el sepulcro. O José y Nicodemo, que lo cerraron inicialmente. Quizá volvieron a ungir el cuerpo. Ella estaba 100% segura, parece, que por alguna razón no era ni sus amigas ni ninguno de los otros discípulos que abrió la tumba. Nosotros vemos en Marcos 16:2 que menciona que las otras mujeres llegaron cuando había salido el sol. Marcos 16:2 dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. María llegó cuando estaba oscuro, estas mujeres llegaron ya cuando había amanecido. Cuando las otras mujeres llegaron, ya María se había ido. Fue a buscar a Juan y Pedro. Y el ángel habla con estas mujeres. Mateo 28:6 dice, no tengan miedo, que el Cristo que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Vengan, entren, vean dónde él estaba, vayan y cuéntenle a sus discípulos. En Marcos 16 y en Marcos 24 se describen a estos ángeles que estaban dentro del sepulcro. Y en Marcos 16 vemos un ángel, en Lucas 24 vemos a 2 ángeles. Y dice que ellas estaban perplejas y se pararon 2 varones con vestiduras resplandecientes y se asustaron. ¿Por qué hay una discrepancia aquí? Lucas probablemente fue un poco más fidedigno, más explícito. La verdad es que probablemente que uno de los 2 ángeles fue quien tuvo la interacción con las mujeres. Lo importante no es si había 1 o 2, es que estaban ahí los mensajeros de Dios atestiguando de su resurrección, y eran 2 que habían ahí adentro. Ellos le dijeron en Lucas 24, 5 y 6, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden que él dijo mientras estaba en Galilea que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. ¿Y qué hacen las mujeres? Obedecen. Ellas se van a buscar a los discípulos. Se van del sepulcro, y en ese tiempo entonces, cuando ellas se van, es que llega Juan primero, luego llega Pedro rápidamente a la tumba, ven sus envolturas, las envolturas y el sudario ahí doblado, aparte. Si se hubieran llevado el cuerpo, ellos no habrían dejado las envolturas y mucho menos la hubieran doblado. En Lucas 24:12 dice que Pedro se fue maravillado. Y en Juan 28 dice que Juan también entró y creyó. Creyó a María Magdalena que se habían llevado el cuerpo. Ahora, ¿acaso creyeron que Cristo había resucitado? Probablemente no, todavía. No sabemos si creyeron que se habían robado el cuerpo,
Pero en Juan 29 dice, hablando de ellos, de Juan y Pedro, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Todavía no habían entendido. Entonces probablemente eso no fue lo que ellos creyeron. Hasta este momento Jesús no se había aparecido a nadie. Pero las evidencias de su resurrección ya estaban presentes. Aún antes de su primera aparición, así como los ángeles atestiguaron su nacimiento a María, su mamá, por el ángel Gabriel, a los pastores por una hueste de ángeles, su resurrección fue anunciada también por 3 ángeles a las mujeres. Nosotros vemos aquí la tumba vacía. Fue abierta, no había cuerpo dentro de ella, con el sudario doblado adentro. Y los guardias romanos no creyentes vieron al ángel, el terremoto y la piedra ser quitada. Amén. En el próximo video vamos a ver entonces la primera aparición de Jesús cuando se presenta a María Magdalena. Que Dios les bendiga y que continuemos viviendo por su palabra.